Renuncia de derechos de autor. La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Solo el video. Aquí está el capítulo 6. Los Rangers lideran el camino. Bueno, aquí hay un capítulo extra. Ya terminé los capítulos 7 a 9, así que hasta que publique los capítulos adicionales, ustedes recibirán más contenido. Disfrútenlo. El sendero se extendía, tranquilo pero firme, 3 días después de que Skiff los guiara a través de la zona helada. Desde entonces, Summer había añadido un escáner a su lista de equipo necesario, una lista de la que se había hecho cargo por completo. También guardaba el dinero, contándolo una y otra vez cada vez que se detenían, decidida a seguir siendo útil. Para Jaune, era ridículo. Ya había hecho más que suficiente. Cada noche le daba lecciones de combate cuerpo a cuerpo, aunque Jaune sospechaba que en parte era para que viera qué podía hacer. Aún así, aprendió. Cada corrección, cada breve discusión, lo dejaba un poco más agudizado que la noche anterior. Y cuando acampaban, Summer siempre encendía la fogata en cuanto reunía suficiente leña. También cocinaba la mayoría de sus comidas, tarareando suavemente mientras el olor a carne quemada o caldo se perdía en la noche. Ella hizo mucho. Pero para Summer, no fue suficiente. Jaune notó cómo fruncía el ceño al contar el gravamen, o cómo fruncía ligeramente el ceño al añadir algo más a su lista. No dijo mucho. Se lo guardó para sí y la vigiló. Si iba a esforzarse, él se aseguraría de que no se agotara. Un estruendo sordo resonó en el aire, sacándolo de sus pensamientos. Venía de delante, cerca, y en la misma dirección que el siguiente pueblo. Sostuvo la mirada de Summer. Un asentimiento fue suficiente. Echaron a correr. Para cuando el pueblo apareció a la vista, el origen del ruido era evidente. 3 vehículos blindados formaban una línea defensiva, con los cañones montados moviéndose de un lado a otro. Los hombres se movían rápidamente a su alrededor, desenrollando rollos de alambre de púas sobre un cuello de botella natural. Otros se agachaban justo al otro lado del alambre, plantando algo en la tierra. Jaune aminoró la marcha al acercarse lo suficiente como para ver las insignias en sus hombros. Rangers fronterizos. Un hombre miraba un mapa con otro, con la cabeza gacha, conversando en voz baja. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Jaune levantó la mano, anunciando su presencia. El oficial, inclinado sobre el mapa, levantó la vista bruscamente y le gritó algo a un hombre cercano. Ese soldado salió corriendo a su encuentro. «Oye, tienes que ir al pueblo ahora mismo», dijo el hombre, apresurado pero seguro. «Viene la manada de Grimm. No hay nada que temer, ya estamos en ello, pero no podemos garantizar tu seguridad a menos que estés en el ayuntamiento». «No te preocupes», interrumpió Summer antes de que Jaune pudiera hablar. «Tenemos a Aura. Podemos ayudarte». Los ojos del hombre se iluminaron. «¿Cazadores? ¡Qué suerte!». Les indicó que se acercaran mientras corría de vuelta hacia los vehículos blindados. «Vamos». Jaune y Summer lo siguieron de cerca. Para cuando llegaron al puesto de mando, el soldado ya gritaba: «Papi. Tenemos cazadores aquí para ayudarnos». El oficial, Papi, levantó la vista del mapa. Tenía el pelo canoso y los ojos de un azul acero intenso. Demasiado viejo para seguir dirigiendo operaciones sobre el terreno. Quizá por eso lo llamaban Papi, pensó Jaune. Jaune abrió la boca para explicar, pero Papi habló primero, con voz grave y ronca. «Bueno, llegaron en el momento justo. Grimm llegará a ese cuello de botella en menos de 5 minutos, si mi operador de drones tiene razón, y son muchos». Su dedo enguantado trazó las crestas en el mapa. «Las líneas Claymore están preparadas. El alambre de espino los retrasará. Pero solo tenemos 3 camiones con cañones de 20, y ya están al límite de su capacidad». Los miró a ambos a los ojos. «Necesito que ustedes dos mantengan al Grimm alejado de mi armadura». «¿Pueden hacerlo?». Jaune dudó un instante. Pensó en la gente apiñada en el pueblo, esperando. Entonces su determinación se asentó, firme. «Podemos hacerlo». Papi asintió con la cabeza. «Bien. Ve a tu puesto». Un aullido de Beowulf se elevó desde la línea de árboles, agudo y hambriento, y el bosque pareció cobrar vida en respuesta. Entonces se desató el infierno.
El pesado zumbido de los motores se intensificó hasta convertirse en un rugido cuando los cañones de 20 milímetros de los camiones abrieron fuego, escupiendo fuego hacia el cuello de botella. La primera oleada de Grimm, Beowulfes y Krebs por docenas, surgió de la maleza y cargó directamente contra la tormenta de plomo. El aire se llenó del ensordecedor traqueteo de los disparos y el agudo zumbido de los rebotes. Jaune y Summer corrieron a sus posiciones. Summer se arrodilló junto a un escuadrón de Rangers y levantó su rifle, disparando al ritmo de los suyos. Los Beowulfes se desplomaron a mitad de camino, pero la marea no cedió. Eran demasiados. Línea 6. La voz grave de Papi atravesó el caos. Un instante después, el suelo frente al alambre de espino estalló. Un muro de tierra y llamas se elevó hacia el cielo mientras las cargas enterradas destrozaban las primeras filas. La metralla silbaba por el aire. Diminutas bolas de acero desgarraban piel y hueso. Los Beowulfes que sobrevivieron se tambalearon, mientras la sangre salía a chorros de sus extremidades destrozadas. Otros tropezaron con los cuerpos destrozados, que ahora cubrían el cuello de botella. Pero aún así vinieron. Los camiones no se detuvieron, con los barriles reluciendo mientras rastrillaban la línea. Entonces, el suelo tembló, más pesado que antes. Un enorme acechador de la muerte surgió de entre los árboles, con su caparazón blindado reluciendo como piedra negra. Los cañones giraron de inmediato y abrieron fuego, golpeando a la bestia. Trozos de placas óseas explotaron, salpicando Icor, hasta que la criatura finalmente se desplomó con un chillido ensordecedor. Murió en el estrangulamiento, su corpulencia, extendida por el paso, se convirtió en un obstáculo, pero también en una cobertura para los Grimm. Los Grimm no se detuvieron mientras se abalanzaban sobre su cadáver, deslizándose por los huecos de la alambrada, mientras la horda presionaba con más fuerza a cada segundo. Entonces el suelo tembló otra vez. Una enorme osa mayor, más grande que cualquier jaune jamás visto, era fácilmente más grande que una casa. Sus garras excavaron zanjas en la tierra mientras apartaba el cadáver del acechador mortal como si fuera madera a la deriva, despejando el agujero de un brutal golpe. Uno de los Rangers maldijo. «¡Mierda! ¿Es un anciano?». Otro gritó, con la voz quebrada por el pánico. «¡Anciano en el campo!». La voz de Papi atravesó el miedo con fuerza. «Artilleros, a por esa ursa. Rangers, defensa móvil. Sin retroceso, listos». Presionó un botón en el lateral de sus auriculares y gritó. «Línea de detonación 5». La respuesta fue inmediata. Un estruendo retumbante de explosiones rasgó el suelo más arriba en el paso, destrozando otra franja de Grimm en tierra y fuego. Los Beowulfes fueron destrozados en pleno salto, y sus cadáveres se amontonaron formando barricadas retorcidas que ralentizaron, pero nunca detuvieron, a la horda. Los cañones de 20 milímetros se balancearon, golpeando al anciano. Los proyectiles agrietaron su blindaje, arrancaron ráfagas de icor de su piel, pero la bestia solo rugió con más fuerza, avanzando a toda velocidad a través de la tormenta como si el dolor no significara nada. Sin retroceso, fuego a discreción. Ladró Papi. Un coro de Rangers respondió. Backblast. ¡Claro! 3 cohetes silbaron a lo lejos. Se estrellaron contra el pecho y el hombro del Ursa en una cadena de explosiones conmocionantes. Humo y fuego se elevaron al tiempo que trozos de blindaje ennegrecido salían volando, pero al tambalearse, solo se enderezó de nuevo, con los ojos encendidos por una furia renovada. Los Grimm se acercaban cada vez más, menos ahora, pero aún implacables. Las armas resonaban, los rifles tronaban, y seguían avanzando. Dead líneas 2 a 4. Tronó Papi. El paso estalló. Muros de fuego y canicas de acero atravesaron el estrangulamiento, destrozando todo en la zona de ataque. Decenas de Grimm se desplomaron al instante, destrozados en plena carga. El anciano bramó cuando la metralla se clavó en su piel, haciéndole tambalear hacia atrás, pero incluso herido, se alzaba imponente sobre el campo. Una columna de humo se elevaba desde la tierra devastada. Solo quedaban la Ursa y unas pocas docenas de rezagados. Cazadores. La voz de Papi atravesó la neblina resonante. En cuanto explote la primera línea, ese monstruo será vuestro. Otro intercambio de los equipos sin retroceso. Contraataque. Despejado.
La segunda descarga impactó a la Ursa. Un cohete le destrozó la mitad de la mandíbula, dejando una lluvia de dientes afilados e icor. Otro le impactó en la pata trasera, dejando al descubierto un hueso astillado. La bestia se tambaleó, rugiendo entre sus fauces destrozadas, pero aún así se arrastró hacia adelante, impulsada por la furia. Están al alcance. Línea 1. Rugió Papi. La última hilera de minas dinamita detonó. Fuego, humo y acero destrozaron el paso, borrando al último Green menor en un muro de destrucción. Cuando la neblina se disipó, solo quedó el anciano. Sangrando, mutilado, pero aún monstruosamente vivo. Summer ya se movía, con el rifle en la mano. Jaune apenas tuvo tiempo de maldecir antes de perseguirla, porque si no, iba a morir. Su disparo salió disparado, impactando en el ojo de la anciana. La bestia chilló furiosa, con la mirada fija en ella. Cargó. Summer giró para huir, pero su bota se hundió profundamente en el barro, dejándola atrapada. El pánico se reflejó en su rostro. No tenía a dónde correr, no tenía tiempo para volver a disparar. Cerró los ojos. Jaune no pensó. Se arrojó frente a ella, con el escudo en alto, las rodillas firmes y todos los músculos tensos esperando lo inevitable. La pata cayó como un martillo. Sonido metálico. El sonido dividió el campo de batalla. Los ojos de Summer se abrieron de golpe. Jaune estaba frente a ella, con el escudo asegurado contra la enorme garra de la Ursa, cuyo peso presionaba con una fuerza aplastante. Cada nervio de su cuerpo gritó. Su aura se encendió, sus piernas temblaron, pero resistió. Con un grito desgarrado, empujó hacia arriba, obligando a la pata a retroceder. La bestia se tambaleó, inestable, y se estrelló de lado contra los rollos de alambre de espino. Jaune agarró a Summer del brazo y la liberó del barro. Su bota se soltó con un sorbo húmedo, y juntos regresaron a toda prisa. Cuando volvió a mirar, la osa se agitaba, intentando levantarse. El alambre de púas se le pegaba a la piel, clavándose en músculos y huesos con cada movimiento. Una idea surgió. Summer. Gritó Jaune por encima del ruido. Toma un trozo de cable y pásalo alrededor de la osa. Ella parpadeó y luego miró a la bestia. Dudó un instante y luego asintió. Entendió. Los Rangers ya se habían amontonado en sus vehículos blindados, y las columnas blindadas se alejaban del pueblo con estruendo. Las torretas de 20 milímetros seguían retumbando, escupiendo fuego contra la piel del anciano, pero las tripulaciones ya no arriesgaban sus vidas en tierra. Eso les dejó a ellos la decisión. Jaune cargó con el escudo en alto, atacando las piernas de la Ursa cada vez que intentaba escapar hacia los vehículos en retirada. La bestia rugió, abalanzándose sobre él, con garras que se cernían como vigas de acero. A veces recibía el golpe con el escudo, a veces apenas rodaba para esquivarlo, pero nunca dejó de presionar ante la protesta de su cuerpo. El verano se movía en amplios arcos, con el alambre de púas brillando al desenrollarlo de las barricadas destrozadas. Cada pasada enroscaba un nuevo hilo alrededor de las extremidades de la osa. Las púas se clavaban en su piel, abriendo surcos sangrientos y ralentizando sus pasos, pero sin atarla aún. Finalmente, el anciano derribó a Jaune, destrozando su aura. El anciano fijó su mirada en los vehículos blindados y se abalanzó, solo para sacudirse bruscamente cuando el cable se tensó sobre su cuerpo, haciéndole perder el equilibrio. La bestia se desplomó en un estruendo de peso y furia, rugiendo al golpearse contra el acero mordaz. Las torretas aprovecharon el momento. Un rugido de fuego de 20 milímetros resonó en el aire, con todos los cañones apuntando al cráneo de la Ursa atada. Los primeros proyectiles se desportillaron, los siguientes crujieron, y entonces la descarga se adentró cada vez más, destrozando el hueso blindado hasta que su frente estalló en una lluvia de icor y máscara destrozada. El anciano dio un último rugido estruendoso antes de desplomarse, su enorme cuerpo se retorció contra el alambre hasta que finalmente se quedó quieto. Los cañones enmudecieron. Humo y polvo se elevaban por el cuello de botella, arrastrados por el viento. Durante unos largos segundos, nadie se movió. Los Rangers, las torretas, ni siquiera Jaune. Se sentía mal confiar en el silencio después de tanto ruido. Los vehículos blindados finalmente detuvieron su retirada, con las orugas frenando bruscamente.
Jaune giró de inmediato, atravesando el barro revuelto hacia Summer. Estaba doblada en dos, con las manos apoyadas en las rodillas y el pecho agitado tras correr en círculos alrededor de un monstruo más grande que una casa. ¿Estás bien?, llamó, con la voz entrecortada por el propio esfuerzo. Summer levantó la vista, todavía jadeando. El sudor le pegaba mechones de pelo a la frente. Estoy bien. Solo, sin aliento. Los Grimm no son precisamente buenos compañeros de cardio. Aunque debería preguntarte eso. Jaune soltó una carcajada, encogiendo los hombros como para comprobar si aún funcionaban. Sus brazos temblaban levemente. El recuerdo de haber retenido esa pata ya estaba grabado en sus músculos. Mi cuerpo no estará contento conmigo más tarde, dio un paso adelante, con el cuerpo dolorido, ni ahora, pero sí. Estoy de pie. Los vehículos blindados se acercaron con un rugido, las escotillas se abrieron con un estruendo mientras los Rangers salían en tropel. Las botas chapoteaban en el lodo, con los rifles preparados, pero sus ojos seguían desviándose hacia el enorme cadáver medio envuelto en alambre. «¡Mierda!», exclamó uno de ellos. «Lo logramos». La voz de otro se alzó, más aguda, casi incrédula. «Matamos a un maldito anciano». La presa se rompió. Estalló una ovación, un coro desgarrado de gritos y alaridos que resonó en las paredes del valle. Se golpearon los cascos, se alzaron los rifles. Por un instante, la sangre y el licor no importaron. Habían enfrentado una pesadilla y habían sobrevivido. Entonces la voz de Papi resonó, cortante como un látigo. «Ya basta». La celebración se desvaneció al instante. Los cascos se voltearon. «Vayan al campo», ladró Papi, encendiendo ya un puro con manos firmes. «Revisen los cuerpos. Asegúrense de que todo esté muerto antes de que se levante y los muerda». El vértigo no desapareció del todo, sus voces seguían siendo demasiado rápidas, sus sonrisas demasiado amplias, pero la disciplina los impulsó a concentrarse. Paso a paso, los Rangers se adentraron en la carnicería, con las botas hundidas hasta los tobillos en el humeante icor de Grimm, y los rifles barriendo el campo mientras pinchaban los cadáveres y remataban a los rezagados. El silencio tras la pelea no era pacífico. Era denso, pegajoso, roto solo por el chapoteo del barro, el siseo de las armas al enfriarse y alguna que otra risa nerviosa que se escapaba a su pesar. Papi finalmente se giró hacia Jaune y Summer, con el cigarro apretado entre los dientes y la mirada penetrante a pesar del humo que lo enroscaba. «Buen trabajo», dijo secamente. «Si ustedes dos no hubieran estado aquí, esa cosa se habría llevado al menos uno de mis camiones. Así que, gracias». Rebuscó en una bolsa de su chaleco y sacó un pequeño datapad. «¿Cuál es tu ID de cazador? Te enviaré una línea para una bonificación de asistencia de emergencia». Jaune se quedó paralizado. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No, tenemos uno». Papi frunció el ceño. «¿Otra vez?». Summer se removió torpemente, con barro en la mejilla mientras miraba a Jaune. Él tragó saliva con dificultad. «No somos cazadores. Solo, tenemos aura. Y algo de entrenamiento. Lo suficiente para ser útiles, pero, no mucho». El hombre mayor los miró fijamente y luego los señaló con el dedo, una vez a Jaune, otra a Summer. «¿Me estás diciendo que acabo de enviar a 2 civiles a una incursión de los Grimm? Y con la ayuda de dichos civiles, matamos a un anciano?» Cada vez que pronunciaba la palabra civiles, su dedo apuñalaba el aire. Jaune hizo una mueca como si se estuviera preparando para el grito que nunca llegó. «Sí». Papi se quedó mirando un buen rato y luego dejó escapar un suspiro áspero. Sus ojos los recorrieron, cubiertos de sangre, con la armadura abollada, el aura aún parpadeando débilmente, y murmuró: «Vaya, mierda». Guardó el datapad. «Entonces no puedo darles crédito oficial. Sin identificaciones, sin papeleo. Son fantasmas, para el sistema». Se rascó la barbilla y luego miró a los Rangers que aún vigilaban el campo. «Pero acaban de salvar muchas vidas, y no voy a dejar que eso quede sin pagar». Les señaló con el cigarro. «Así que este es el trato. Pásate por la oficina de los Rangers mañana. Tendré algo para ti. Quizás tenga que pedirte algunos favores, pero lo haré».
No, en serio, no tienes que, empezó Jaune. Qué lástima, lo interrumpió papi. Su voz no admitía discusión. O me quitas el equipo de encima, o cada vez que uno de mis chicos te vea, te escoltaré con armas. Tú eliges. Jaune abrió la boca para discutir, pero Summer le tapó la boca con la mano. Nos llevaremos el equipo, dijo con firmeza, interrumpiéndolo antes de que pudiera profundizar más. Jaune se echó hacia atrás, escandalizado, apartando la mano de su rostro. Verano. Ella solo sonrió, cansada pero firme. Equipo gratis, Jaune. No te resistas. Eso lo resuelve, dijo papi, dándose la vuelta. Nos vemos mañana. No lleguen tarde. Se alejó a grandes zancadas, ayudando a sus hombres a revisar los cadáveres y a dar órdenes. Jaune se volvió hacia Summer, exasperado. ¿Por qué? Summer lo miró enarcando una ceja. Jaune, tienes que aprender a aceptar regalos. En serio. Apenas hicimos nada, replicó. Ellos hicieron todo el trabajo pesado. ¿En serio? Se acercó, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Evitaron que me aplastara la pata de un Grimm? ¿Se les ocurrió el plan de atar a un anciano? Dejó que el silencio se prolongara lo suficiente para dejar en claro su punto. No lo creo. Jaune vaciló, abrió la boca y luego la volvió a cerrar. La mirada de Summer se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Solo acepta el regalo. Jaune suspiró, frotándose la nuca. Bien. Pero aún se siente raro. Summer sonrió victoriosa. Genial. Vayamos al pueblo y busquemos una habitación. Necesito una ducha. Sí, yo también, murmuró Jaune. Luego, tras un instante. Y una siesta. Mientras caminaban, Summer volvió a hablar, esta vez más suave. Gracias, por cierto, por no dejar que ese Grimm me aplastara. Jaune dejó escapar un suspiro de cansancio. No hay problema. El día siguiente llegó demasiado rápido. Summer despertó y encontró a Jaune encorvado sobre su equipo. No estaba puliendo ni reparando, solo observando su peto. El metal estaba deformado, con la parte delantera doblada hacia adentro por el impacto de la garra del anciano. ¿Estás bien, Jaune? Preguntó Summer, con la voz aún ronca por el sueño, mientras se daba la vuelta y se quedaba boca arriba. Me miró con aire culpable. Perdón. ¿Te despertí? No, dijo, incorporándose y soplándose un mechón de pelo suelto de la cara. Pero volviendo a ti, ¿qué te pasa? Jaune giró el cuello, con la frustración reflejada en su